Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico, capítulo 47. Como la grasa es lo mejor del sacrificio, así David es el mejor de Israel. Jugaba con leones como con cabritos y con osos como con corderillos. Siendo un muchacho, mató a un gigante, removiendo la afrenta del pueblo, cuando su mano hizo girar la onda y derribó el orgullo de Goliat. Invocó al Dios Altísimo, quien hizo fuerte su diestra para eliminar al hombre aguerrido y restaurar el honor de su pueblo. Por eso le cantaban las mozas, alabándolo por sus 10,000. Ya coronado, peleó y derrotó a sus enemigos vecinos, derrotó a los filisteos hostiles, quebrantando su poder hasta hoy. De todas sus empresas daba gracias, alabando la gloria del Dios Altísimo. De todo corazón amó a su Creador, entonando salmos cada día. Trajo instrumentos para el servicio del altar y compuso música de acompañamiento. Celebró solemnemente fiestas y ordenó el ciclo de las solemnidades. Cuando alababa el nombre santo, de madrugada resonaba el rito. El Señor perdonó su delito y exaltó su poder para siempre. Le confirió el poder real y le dio un trono en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos terminando de contemplar todo este ciclo que nos ha presentado la persona del rey David, y por eso hoy tomamos el capítulo 47 del libro del Eclesiástico. Les recuerdo que el Eclesiástico es el mismo libro del Sirácides. En algunas Biblias se llama libro del Sirácides, en otras se llama libro del Eclesiástico. Es distinto al libro del Eclesiastés. Y estamos en el capítulo 47, y el capítulo 47 de este libro está haciendo un elogio, un resumen de lo que fue la vida del rey David. Fue narrando como los acontecimientos de la vida, pero quiero destacar algunos elementos. Dice que amaba al Señor su Dios, su Creador, de todo corazón, y que daba gracia de todas sus empresas y daba gloria al Dios Altísimo. Eso es muy interesante en la vida del rey David. Seguramente eso fue lo que lo hizo grande, que él todas sus empresas y batallas se las atribuía a Dios. Todos sus triunfos, todos sus éxitos eran para gloria de Dios, y le daba gracias al Señor Creador de todo corazón. Él amaba a Dios. Es lo que estamos diciendo del rey David. Es un personaje del Antiguo Testamento que aprendió a amar a Dios. Es necesario que nosotros nos examinemos. ¿Somos católicos, cristianos que amamos al Señor? ¿Somos personas que le damos gracias a Dios por los éxitos que tenemos? ¿Realmente nuestra oración es una oración pegada a la vida? ¿O es una oración de memoria? ¿O es una oración de labios para afuera? El rey David componía salmos, el rey David cantaba, el rey David le daba importancia a las solemnidades religiosas de su tiempo. Como rey de Israel, era el primero que salía a danzar y a dar gracias a Dios. Y dice, por eso Dios le confirió el poder y le dio el trono en Jerusalén. Nosotros deberíamos estar muy agradecidos con Dios. Nosotros estamos llamados a parecernos en eso al rey David, a parecernos en la gratitud con Dios y en el amor con Dios, para que de esa manera, así como el rey David en el Antiguo Testamento descubrió la presencia del Dios en su vida, nosotros también, y que nuestra oración sea una oración pegada a los sufrimientos, a los pecados, al perdón y a la gratitud por todas las obras y maravillas que Dios realiza en nuestra vida. Salmo 17. Perfecto es el camino de Dios, acendrada es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje para siempre.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado, y por eso los poderes actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los invitados. El rey le dijo a la joven, «Pídeme lo que quieras que te lo doy». Y le juró, «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre, «¿Qué le pido?». La madre le contestó, «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegó a los oídos de Herodes, que era el gobernante de Galilea, la fama de Jesús, pero no sabían quién era él. Lo estaban confundiendo con un profeta, con Elías, incluso lo confundían con Juan Bautista. Y Herodes dice, ese es Juan, a quien yo mandé decapitar. Y el evangelista recuerda cómo fue la muerte de Juan. Empieza a contarnos cómo fue esa trágica muerte. Fue en una fiesta que se convirtió en tragedia, porque una muchacha sale y danza, y eso le agrada muchísimo al rey. Seguramente estaba tomando, seguramente estaba con los invitados, y por eso le dice, pídame lo que quiera. Es que a veces en medio del alcohol se exageran las cosas, es que a veces en medio de los vicios se cree dueño de todo, y por eso pídame lo que quiera que se lo doy, así sea la mitad de mi reino. La muchacha le pregunta a la mamá, ¿qué le pedimos? Y la mamá, que tenía un odio con el profeta porque el profeta le decía que ella era una adúltera, que no estaba bien que viviera con el rey Herodes porque estaba casada con un hermano del rey Herodes, vio la ocasión para quitarlo de en medio. Así terminó trágicamente la vida a Juan. Están confundiendo a Juan con Jesús. Es tal vez también el anuncio de lo que va a ser la vida de Jesús. Jesús llamó a los 12, Jesús está predicando, Jesús empezó en Galilea, Jesús está cogiendo fama por su enseñanza, algunos lo rechazan en su pueblo, pero esta muerte de Juan está preanunciando lo que va a ser la muerte de Jesús. Va a morir también en la cruz, va a ser sacrificado. La muerte de Juan no trae salvación, él era un predicador, él era el que preparaba el camino, pero la muerte de Jesús es una entrega de su vida por amor, es una entrega que va más allá de la muerte. Y Juan no resucitó. Herodes pensaba que Juan había resucitado, pero Juan no resucitó. Lo que sí es que está anunciando no solamente la muerte de Jesús, sino que está anunciando que va a haber uno que sí resucita. Y ese que sí resucita es Jesús, el que está empezando su predicación. Y esa resurrección es la que nos da salvación. Ninguno más ha resucitado, ni siquiera Juan Bautista, de quien Jesús dijo es el más grande nacido de mujer. He ahí la diferencia entre todos los profetas y Jesús. He ahí la diferencia entre el rey David, que vivió 40 años y que fue un gran guerrero y un gran gobernante,
con el rey que hay ahora, con el rey que entró en un burrito a Jerusalén, con el rey que lleva un grupo de 12, con el rey que fundó la iglesia. Esa es la gran diferencia entre el rey del Antiguo Testamento, que es David, y el rey del Nuevo Testamento, que es Jesús, que Jesús murió y resucitó. El rey David no ha resucitado, Juan no ha resucitado. Y por eso nosotros decimos, creo en la resurrección de los muertos. Que el Señor nos ayude a poner toda nuestra vida y nuestro corazón en Él, incluso la vida de quienes ya murieron, para que ellos también tengan vida y vida abundante en Cristo cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.